Grabación. Muy buen día, mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection. Tenemos el honor y el gusto de presentarles a Marina Perrone. Creo que sea ella directamente quien se presente y nos cuente un poco cuál va a ser esta espectacular masterclass del día de hoy. Adelante, Marina. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, los saludo a todos, algunas caras conocidas. Hola, Marcela, acá mi coequiper. Bueno, yo, a ver, me voy a ir presentando mientras que voy haciendo la presentación, porque en realidad, de alguna manera, esto tiene toda una historia, ¿sí? Que tiene que ver con todo un trabajo realizado en equipo, pero también tiene que ver con una historia, digamos, personal, una historia de búsqueda. A grandes rasgos soy psicóloga, doctora en psicología, la presidenta de la Fundación Dasein, que es una institución que se dedica a la rehabilitación de las adicciones, y tiene un departamento, además de capacitación, un departamento de prevención, un departamento de psicoterapia asistida con equinos en modelo IPAE. Esto es a grandes rasgos y arranco así tenemos tiempo, ¿sí? Ahí vamos, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Bien. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, les decía un poco, digamos, se hizo un viaje en estos años en donde concluye de alguna manera en la investigación que hoy les voy a presentar, con un gran equipo, con gente muy querida, que están ahí sus nombres descritos: Marcela Moretti, Adriana Martínez Vigot, Eugenia Echegui y un montón más de gente, la gente de la Universidad de Buenos Aires. Venimos haciendo todo un camino que tiene que ver con un objetivo que es la validación de la herramienta psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos y la producción académica. Son, digamos, pilares que nos están dirigiendo en estos años las acciones, que nos parece que de alguna manera ayuda a esta disciplina, nos ayuda a todos, para que cada vez pueda, digamos, ser más respetada y se pueda ir utilizando con diferentes patologías, diferentes problemáticas o diferentes ámbitos. Un poco, yo les decía esto de la historia, acá en la Argentina, el primer antecedente fue la Universidad de Buenos Aires, donde empezaron a trabajar con intervenciones asistidas con animales, perros y caballos, con personalidades como Jorge Puente, Susana Underwood, gente pionera acá en la Argentina, trabajando sobre todo con la parte de discapacidad, equinoterapia. Más adelante, en el 2017, yo trabajaba en una institución, no en Fundación Dasein, y dirigía un equipo de adicciones, y conozco a una persona muy querida, Nadine Bell, que hacía equinoterapia. Entonces se nos ocurrió la loca idea de probar, de hacer una prueba piloto. Entonces yo iba con el grupo de pacientes que estaban en tratamiento y ella con su equipo de equinoterapia, que además se habían capacitado en lo que era psicoterapia asistida con equinos, y empezó esta prueba piloto que realmente fue exitosísima, pero no quedaron bien documentados, ¿no? Registradas concretamente y cuantitativamente los resultados. Años después conozco a esta gente linda, conozco, digamos, a la gente de la Universidad de Buenos Aires, hacemos el convenio UBA-Dasein y todo este equipo maravilloso que seguimos juntos trabajando, y arranca esta investigación que duró 2 años, del 2017 hasta finales del 2019. En donde la propuesta fue explorar en las virtudes de la psicoterapia y el aprendizaje asistido con equinos como coayudante, o sea, como complemento del tratamiento de la rehabilitación de las adicciones de pacientes usuarios de la Fundación Dasein. Siempre cuando uno hace una investigación, tiene que recortar, digamos, bien la población. Entonces, para que pueda, digamos, bueno, ahí estoy teniendo un poco de problemas en pasarla, ahí vamos, en pasar la filmina.
Cuando uno hace una investigación, para que la investigación realmente tenga resultados favorables, que no quiere decir que sean los que a mí me gusten, sino resultados válidos, tenemos que hacer un buen recorte de población, tenemos que tener una hipótesis planteada. La hipótesis fue que la psicoterapia asistida con equinos tenía virtudes, ¿sí?, como la retención, como la disminución en los niveles de ansiedad, de depresión, en pacientes que estuvieran haciendo un tratamiento en Fundación Dasein, donde además tenían toda una estructura. La población fueron 12 pacientes que durante 2 años, cada 15 días, tenían un encuentro de PAE, que duraba más o menos 2 horas, en donde el equipo terapéutico estaba, ahí están todos los nombres de todas las personas que intervinieron, había un especialista, siempre un especialista equino en pista y un especialista en salud mental como mínimo, a veces éramos más. Entonces, en esta investigación se propuso una metodología, que eso también era bastante complicado, ¿sí?, de resolver. Lo que hicimos fue digamos, un método de investigación de correccional, o sea, correlacional, perdónenme, es en el presente, ¿sí?, con 12 pacientes, un método experimental, donde el objetivo fundamentalmente era lograr insumo de conocimientos y validar, ¿sí?, a la psicoterapia asistida con equinos, modelo IPAE, como una herramienta válida complementaria al tratamiento de rehabilitación de las adicciones. Dentro de los objetivos, ese sería un objetivo general, dentro de los objetivos específicos era, nosotros planteábamos que iba a ser provechoso en motivación al cambio, adherencia al tratamiento, disminución de ansiedad y depresión, aumento del bienestar psicológico y las variables cualitativas que intervienen. Hacemos para registrar esos resultados cuantitativos, ¿sí? Yo les decía, tiene un método experimental, cuantitativo, o sea, que los resultados tienen que verse reflejados en números. A lo cual, para lograr eso, se utilizaron escalas validadas, ¿sí?, experimentalmente, donde registren autoadministrables, donde se registran la autoevaluación del paciente y luego eso, al final de la investigación, se correlaciona con el resto de los resultados. Y usamos la escala de depresión de Beck, la de ansiedad también de Beck, una escala de evaluación del cambio, ¿sí? Y por otro lado, lo que se evalúa cuantitativamente fue el control de la asistencia, o sea, si los pacientes continuaban en tratamiento y asistían, ¿sí? Todo eso otros cuantitativos. Bueno, esto es un poco lo que yo les contaba antes, los antecedentes, digamos, en la Argentina. Después hay muchísimos antecedentes a nivel también mundial. Yo le decía a Alejandro ahora al principio que les voy a compartir el link de academia, donde está la investigación escrita, como para que el que le interese pueda acceder y leerla. Porque acá no nos va a dar el tiempo para poder hacer tanta, digamos, distinción en todos los antecedentes teóricos y, digamos, de experimentos o investigaciones previas, porque no nos va a dar el tiempo. Por otro lado, lo que tuvimos que tomar en cuenta son las variables. Había muchas variables en juego. Por un lado teníamos el tipo de tratamiento, en qué institución, cuántos pacientes, si los pacientes iban a ser de muchas instituciones o iban a ser de una sola, si eran de muchas, entraban intervinientes como el tipo de tratamiento y el perfil de tratamiento. A lo cual por eso restringimos la población a estas 12 personas que realizaban tratamiento en Fundación Dasein en modalidad ambulatorio intensivo, que ahora un poco les voy a explicar, para poder reducir todo lo que se llaman variables intervinientes que pueden llegar a invalidar una investigación. Una de las variables es la adicción, ¿sí?
Por tanto, muy escuetamente, lo que vamos a decir es que nosotros, Fundación Dasein, definimos a la adicción como una relación de apego, de dependencia, en la que el sujeto le adichere o le adjudica el poder al objeto, quedando atrapado en una pauta de relación dependiente. Por tanto, nosotros entendemos la adicción no como sinónimo de droga-dependencia, sino la adicción va a depender del objeto de la adicción. Por ejemplo, una persona que es adicta al casino va a ser ludópata, adicto a la droga, drogadependiente, adicto a los vínculos disfuncionales, codependencia, y así. La diversidad en las adicciones está directamente relacionado con el objeto de la adicción, pero la relación establecida con ese objeto es exactamente la misma. El riesgo para la persona es el mismo, el empobrecimiento de esa persona, la esclavitud en el estado de dependencia que queda, es exactamente el mismo. Acá les muestro una, digamos, una estadística. Acá en la Argentina, Cedronar es la institución que, digamos, secretaría digamos, de todo lo que tiene que ver con las adicciones, tratamientos. En el 2011, ellos hicieron una investigación muy a fondo acerca de los resultados, digamos, favorables o desfavorables de los tratamientos acá en la Argentina, y arrojaron resultados bastante escandalosos. Entre un 50 y un 60-70% de los pacientes recaían o abandonaban el tratamiento. Mundialmente se considera que la rehabilitación en adicciones es bastante escasa, es un trabajo bastante frustrante en algún punto, porque el índice de rehabilitación es muy bajo, entre un 30 y un 40% de los pacientes que arrancan un tratamiento de rehabilitación de las adicciones van a culminarlo y van a rehabilitarse realmente. El resto van a abandonar, van a recaer, o van a terminar el tratamiento y al poco tiempo volver a consumir. ¿Por qué es esto? Porque dentro de las características de personalidad de un trastorno adictivo de la personalidad, tenemos características como baja tolerancia a la frustración, mucha impulsividad, límites internamente mal, digamos, adquiridos, dificultades en el manejo de la ansiedad por justamente su impulsividad, mecanismos de pensamientos como el extremismo, la minimización, la manipulación, la justificación, todas características que hacen muy difícil a esta persona, que un poco el otro día cuando estuvo Claudia hablando del tema de adicciones, hablábamos de esto, hace muy difícil que la persona tenga conciencia de enfermedad, se llama, y demanda de tratamiento. En general, todos estos esquemas de pensamientos llevan a la persona a minimizar su problema, ¿sí? Y a querer tanto sea a su sistema familiar como luego a la institución misma para no avanzar realmente en la rehabilitación y dejar su objeto de consumo. Nosotros trabajamos con pacientes duales. ¿Qué es un paciente dual? Es un paciente que tiene por un lado un trastorno adictivo de la personalidad y por el otro lado presenta otra estructura psiquiátrica, ¿sí? En la gran mayoría tenemos pacientes que presentan un trastorno adictivo de la personalidad y además presentan en general un trastorno límite o antisocial de la personalidad. Esto hace que sean pacientes mucho más complicados, mucho más resistentes. La retención de estos pacientes es mucho menor, ¿sí? Ya que tienen ciertas características, digamos, de personalidad, por el mismo hecho de tener un trastorno de personalidad de base, ¿sí? Que hace mucho más frecuente el abandono de tratamiento, hace mucho más frecuente las recaídas en el consumo, ya que interjuegan la adicción y el trastorno de personalidad.
muchas veces el mismo trastorno de personalidad y por ahí el abandono de la medicación indicada por el psiquiatra hace que la persona se desbalancee y termine recayendo en el consumo, por, digamos, porque su estructura se debilita y recae en el consumo. Y muchas veces es exactamente al revés. Una recaída en el consumo genera, digamos, un desbalance en lo que es, digamos, su otra patología psiquiátrica, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad. Con respecto a, en general, digamos, al trastorno de personalidad límite, que es lo que más frecuentemente se presenta junto, ¿sí? Por lo menos nosotros en Argentina, en Fundación Dasein, son personas que presentan signos como intentos de suicidio, autolesiones, una desregulación emocional, un sentimiento crónico de vacío, cosa que comparten con la patología adictiva, ira inapropiada, desregulación de prácticamente todas las emociones y muchas veces hasta cierta ideación paranoide, ¿sí? Frente a todo este panorama que les estoy presentando tan alentador, nosotros hemos construido a lo largo de estos años un esquema de tratamiento que es digamos, tenemos diferentes profesionales que interactúan, ¿sí? Multidisciplinario, tenemos psiquiatra, operador terapéutico, psicólogos que están especializados en familia y pareja, psicólogos que están más especializados en individual, grupo. Todos los pacientes que realizan tratamiento en Fundación Dasein deben sí o sí ingresar por una etapa de admisión en la que tienen entrevistas con el admisor y con el psiquiatra que trabaja, digamos, es parte del equipo, en donde se va a establecer el nivel de adicción, si tiene una comorbilidad con otro trastorno, se va a establecer cuál es el tipo de tratamiento más apropiado para esa persona. Nosotros actualmente tenemos dos, un ambulatorio común y un ambulatorio intensivo que sería como un medio hospital de día, van todos los días de lunes a viernes de 9 a 1 del mediodía, que son justamente los pacientes que intervinieron en la investigación. Además, estos pacientes tienen terapia de grupo, terapia individual, terapia familiar, grupo de familiares, actividades deportivas y creativas y psicoterapia asistida con equinos, ¿sí? Por tanto, digo, son muchas las variables digamos, que intervenían en esta investigación, por tanto, digamos, por eso se las estoy abriendo, ¿no? Porque todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Con respecto a la variable, porque en esta investigación PAE también es considerada una variable, con respecto al por qué se planteó la psicoterapia asistida con equinos como una herramienta que pudiera al tratamiento de la rehabilitación, aportar y beneficiar al tratamiento y a estos pacientes, entendemos que es una intervención de tipo analógica, analógica porque no se establece una comunicación verbal, son intervenciones que tienen que ver con la comunicación más corporal o analógica, porque es una intervención que trabaja en el aquí y ahora, en formato vivencial, ¿sí? Es interaccional por sí misma, no solamente la interacción, digamos, con el caballo, sino la interacción con el resto de las personas y del contexto que rodea esta actividad. Y ahí está este concepto de biofilia, ¿no? Los humanos, cuando estamos en contacto con la naturaleza, por el solo hecho de estar en contacto con la naturaleza, esto nos reduce el estrés, y consideramos al caballo como un coterapeuta, ¿sí? Cosa que por ahí en algunos ámbitos es bastante escandaloso, en este no creo.
Entendemos que fortalece al paciente en la toma de conciencia y demanda de tratamiento o en el sentido de conciencia de tener un problema y la demanda de querer resolverlo. Entendíamos que iba a favorecer la resolución de dificultades en un contexto, en un contexto controlado, pero de riesgo controlado, ¿sí? Yo elegí no poner la palabra riesgo porque es bastante, digamos, tomarse como confusamente. ¿Por qué de riesgo controlado? Porque concretamente estamos en una pista con caballos donde pueden pasar cosas, justamente trabajando en equipo, en interdisciplina, con un especialista en caballos, un especialista en conducta humana, vamos a reducir la posibilidad de que puedan suceder algún tipo de accidente, pero definitivamente no podemos asegurar que no suceda, ¿sí? Entonces, estamos en un contexto de riesgo controlado, que al mismo tiempo, si bien eso lo podemos tomar como la parte no tan positiva, por otro lado, este mismo riesgo controlado es lo que hace que esta actividad tenga tan alto impacto emocional, ¿sí? Toda actividad que implique un pequeño riesgo, ¿sí?, hace que nuestro sistema nervioso esté focalizado, conectado en el aquí y ahora, que nuestro cerebro se detenga en el presente, y por otro lado, como, digamos, impacta en emociones muy fuertes, ¿sí?, es un generador de dopamina, ¿sí?, que es justamente, y sobre todo con este tipo de pacientes, lo que buscan este tipo de pacientes, ¿sí? El consumo de sustancias o ir a un casino y jugarse sus ahorros, dependiendo de cómo rueda la ruletita y en dónde cae esa pelotita, genera en la persona no solamente un bombazo de adrenalina, sino un bombazo de dopamina, ¿sí? ¿Qué es lo mismo que le genera a un paciente que consume sustancias psicoactivas cuando está en consumo, ¿sí? Son recaptadores de dopamina. Entonces, en un paciente con anestesia emocional, con cierta impulsividad, con una necesidad de emociones fuertes, una actividad como PAE, vamos a ver cómo les captó la atención, logró focalizarlos, redujo las resistencias digamos, al cambio y la resistencia a participar de estas actividades. Otra de las razones por las cuales esta actividad es tan efectiva es por esta pregunta, ¿no? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Ya hace tiempo que sabemos que la interacción a nivel verbal tiene un impacto bastante más bajo, ¿sí?, en el aprender, ¿sí? Cuando yo escucho a una persona, cuando ustedes me están escuchando en este momento, yo estoy entrando por un canal auditivo y estoy entrando por un canal visual, ¿sí? El canal auditivo, si bien tiene un impacto, ahí vemos estadísticamente los porcentajes, psicoterapia tiene un impacto importante, pero todo lo que tenga que ver con las actividades de tipo vivenciales, con aprender haciendo, ¿sí?, tienen mucho más porcentaje de posibilidades de quedar fijado, aprendido por la persona, ¿sí? Entonces, dentro de nuestros objetivos, ¿sí?, en el tratamiento de rehabilitación de las adicciones, lo que tenemos que lograr es que estas personas con conductas de riesgo, con todos estos mecanismos, esquemas de pensamiento que disminuyen la posibilidad de producir cambios, les presentemos una herramienta donde logremos, ¿sí?, que estas personas focalicen su atención y tener un impacto, un alto impacto comunicacional. Y esto se logra a través de actividades en general, outdoor, donde se aprende a hacer. Y encima en este caso específicamente, con lo que es PAE,
la intervención del caballo y sus, digamos, y su, digamos, el mismo efecto que el mismo caballo por sí mismo produce, más allá de todo lo que el especialista equino y el especialista en salud mental pueda aportar en pista, ¿sí? El caballo realmente, no me voy a detener mucho porque ya se habló mucho de esto, pero digamos, es un excelente comunicador analógico, nos hace de espejo en la expresión de diferentes estados de ánimo. Diversas investigaciones ya han probado cómo el caballo tiene la posibilidad de la empatía. ¿Por qué? Porque puede percibir nuestras emociones a través de nuestros tonos de voz, ¿sí? Y nuestras expresiones faciales, a lo cual el caballo es capaz de poder percibir lo que me está pasando y responde en consecuencia. Y ahí me detengo un poquito. Nosotros los terapeutas que enfocamos en lo relacional decimos, mi intervención pauta tu intervención y tu intervención pauta la mía, y es recursivo. Cuando la persona, el paciente, el cliente, está en pista con el caballo, se produce esta interacción con el caballo, en donde, en un formato de comunicación corporal o analógica, en donde hay una excelente oportunidad para generar cambios, ahí, ahora, ¿sí? Redefiniendo mi intervención en base a la intervención del caballo. Y a su vez la intervención del caballo genera sus cambios a través de la mía y esto va recursivamente. Hay algunos pacientes, ahí estamos en facultad de veterinaria, como los pacientes a través de diferentes, digamos, dinámicas en donde se le propone un ejercicio u otro, generan estos intentos de solución, ¿no? Que en general al principio eran bastante rígidos. Estos chicos siempre intentaban darle pasto al caballo para convencerlo de que cooperara con ellos. Luego esto, por supuesto, que era interpretado por ellos mismos, cuando uno le preguntaba, bueno, ¿y qué es el pasto? En general estaba relacionado con el objeto de consumo, ¿sí? Otro de los aportes importantísimos que fuimos viendo, digamos, en los diferentes encuentros con estos pacientes, es que otra de las características de ellos es, decíamos antes, la disfuncionalidad en la incorporación de los límites, ¿no? Y esto es otra cosa que se daba naturalmente en pista, porque un animal como el caballo, 500 kilos, es difícil manipularlo, es difícil querer que haga lo que yo quiero. Tenemos que sí o sí lidiar, mediar con él para que quiera colaborar con nosotros y por eso el pie a tierra, que sería muy diferente que montar un caballo, ¿no? Esto es otro de los grandes beneficios de esta actividad, porque montar a un caballo implica poner al sujeto en una situación más de control, ¿sí? En cambio, cuando nosotros realizamos actividades pie a tierra, eh, el humano tiene que trabajar para construir un binomio, para construir un vínculo de colaboración con el caballo. Puede imponerle, ¿sí? Porque el caballo tiene la libertad, porque está libre, y estamos pie a tierra, tiene la libertad de acercarse o alejarse, ¿sí? O en esta situación que vemos en la foto, aunque tenía puesto el bozal y pudieran tironear y ofrecerle comida hasta que el caballo no quiere, no avanza. Entonces, beneficios de esta actividad que tienen que ver con ampliar las capacidades de resolución, ¿sí? Con lo que es el entrenamiento emocional, ya que estas actividades, cuando no les salían como ellos querían, les producían muchísima frustración. Y uno de los objetivos de estos tratamientos es aumentar la tolerancia a la frustración, ¿sí? Bien,
Por otro lado, bueno, como les decía, ¿no? Ahí está la referencia de la investigación. El caballo puede percibir nuestras emociones a través del sonido de nuestra voz y de nuestra gestualidad, lo que nos da la posibilidad al caballo de acercarse o alejarse según lo que interprete que nosotros queremos o nos está pasando, y a nosotros nos da la posibilidad de poder redefinir la manera en que nos estamos acercando, la manera en que nos estamos vinculando, para poder lograr un resultado diferente. Cuestión que en la vida todos sabemos que el humano es el animal que más tropieza con la misma piedra, ¿sí? Acá en PAE, inmediatamente a través del feedback que nos da el caballo, el paciente puede rápidamente darse cuenta que su intento de solución es fallido y que va a tener que encontrar otra manera de resolverlo. Entonces vemos estas pautas de interacción que son recursivas, ¿sí? Que se repiten, aunque no lleven a dar el resultado deseado, pero vuelven a repetirla. Donde nosotros decimos, dificultad, ¿sí? Se transforma en problema cuando mis intentos de solución no son asertivos. Y ese intento de solución fallido, que se aumenta y se amplifica en el tiempo, termina produciendo síntomas o estructuras, digamos, patológicas. Entonces, esto es una excelente oportunidad para poder tener mayor creatividad en la resolución de dificultades, aprender habilidades sociales y emocionales, ¿sí? Disminuir los niveles de ansiedad, y por sobre todo, tener motivación al cambio. Estas eran todas nuestras ideas previas, ¿sí? Para poder, digamos, para plantear esta investigación. ¿Por qué motivar al cambio? Porque ahí vemos en la foto cómo los pacientes, creo que en ese momento tenían que lograr que el caballo pasara para el otro lado del corral, volvemos con el mismo intento de solución, presentándole el pasto, agarrándolo de la cabeza y tironeándolo para que avance, hasta que paulatinamente el paciente se va dando cuenta de que no es la manera, ¿sí? No es la manera, la forma de lograr que este caballo colabore conmigo no va a ser desde la imposición, va a ser desde generar este vínculo de colaboración. Y este vínculo de colaboración, el caballo no admite, no admite dobles mensajes, no admite que vayamos intempestuosamente, que vayamos desde una postura de dominación, imponiéndonos, ¿sí? El caballo en estas intervenciones pie a tierra va a aceptar colaborar con nosotros si nosotros nos presentamos de una forma clara, con cierta coherencia interna, con nuestra cabeza acá, en el aquí y ahora, no pensando en las compras que tengo que hacer después. Hay una musiquita por ahí. Por la autenticidad de nuestros comportamientos, ¿sí? El mostrarnos auténticos va a hacer que el caballo nos acepte y construya ese vínculo. En esta foto vemos a una de las pacientes, que era de las que tironeaba de la cabeza del caballo. Esta paciente es una paciente con un trastorno límite de la personalidad y con una adicción a las sustancias de alimentación, un combo interesante. Esta paciente, desde el principio, la primera vez que participó en uno de estos encuentros y se le preguntó qué le había parecido, ella responde, muy significativamente, ella responde, me gustó, pero me hubiera gustado que me quiera más, que me quieran más los caballos, ¿no es cierto? Cuestión que tiene que ver justamente con su problemática de base, ¿no? Una paciente que en su historia, ante la respuesta
ante la no respuesta esperada por ella emocionalmente de parte del otro, si no se sentía querida o no se sentía aceptada o amada, tenía conductas como la autolesión, cortarse, o en una de los episodios como más importantes y más riesgosos, fue a buscar a su novio, que parece gracioso pero no lo es, fue a buscar a su novio con un cuchillo a la salida de la escuela porque el chico hacía 2 días o 3 días que no le atendía el teléfono, ¿no? A lo cual quedó como una simbología, quereme o te acuchillo, ¿no? Con esta chica. Bueno, M, vamos a bautizarla M, M en su primer sesión dijo, me gusta la actividad, pero me hubiera gustado que me quisieran más, ¿sí? Una paciente con una dependencia emocional importante. Esta chica, a medida que fueron pasando los encuentros, y intentaba no acuchillar al caballo, pero sí tirarle de la cabeza o empujarlo desde atrás, nunca, siempre se iba frustrada porque no recibía la respuesta que ella quería recibir de parte del caballo. Y un día, al finalizar el encuentro, estábamos haciendo el cierre final, y Pedro, uno de mis caballos preferidos, se le acerca, ¿sí? Como ven en la foto, se le acerca él solito desde atrás. Y entonces ella dice, cuando me relajo, él se acerca solo. Tal vez, si yo no presiono los vínculos, la gente se podría acercar sola, ¿sí? Días después en la jornada, habla de su angustia, sentir que no le alcanza el cariño de los demás, y sus compañeros le devuelven esto de te quieren, o sea, te quieren o los acuchillás. Y ella trae a la jornada esto que había pasado, digamos, con Pedro en la pista, ¿no? Que cuando ella realmente no lo estaba buscando, exigiendo, el caballo por sí solo se acercó de esta manera, que esta foto, bueno, es una de mis fotos favoritas porque es preciosa. Bien, vamos un poco con respecto, digamos, a lo que son los resultados cuantitativos, que por ahí no es la parte más divertida, más emotiva de una investigación, pero también cuando uno ya está a nivel académico, en un congreso, cuando uno quiere presentar esto en un congreso de psicología o de medicina, los resultados, porque nosotros elegimos una investigación que también tuviera resultados cuantitativos, porque los resultados cuantitativos son hay muchas menos posibilidades de que sean cuestionados que cuando uno hace una investigación cualitativa en donde son observaciones, impresiones, ¿sí? Entonces, si bien no es más divertida, vamos a tratar de hacerla lo más entretenido posible. Dentro de la población, que yo les decía, el recorte poblacional, la edad promedio de estos 12 chicos fueron 28,5, ¿sí? Años, a lo cual tuvimos desde 17 hasta gente de entre 40 y pico. Por otro lado, el 80% eran hombres y un 20% de mujeres, ¿sí? En estos tratamientos es bastante común que sean más hombres que mujeres. Y ya ahí con respecto a los resultados, luego de hacer las escalas, luego de validar, digamos, comparar, digamos, los resultados de la asistencia, nos dio todo esto que ahora se los voy a mostrar. Por un lado nos dio un 70% de retención de pacientes. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía que Cedronar coincidía con otras investigaciones en el mundo, donde el porcentaje de retención o de éxito del tratamiento es entre un 30 y un 40? Bueno, nosotros acá realmente hemos dado vuelta a los resultados, un 70% de retención de pacientes. Estos 12 pacientes, prácticamente todos, cumplieron los 2 años, ¿sí? Hubo un 92,4% de asistencia, o sea, no faltaban nunca a esta actividad, ¿sí?
Por otro lado, con respecto a la escala de ansiedad, vemos como el pretest, que fue antes de arrancar con la actividad, dio un nivel de ansiedad de 15,25. Al año de estar en actividad, con esta actividad, haciendo PAE, se redujo en 10,25, ¿sí? Por supuesto, haciendo PAE, y esto quiero aclararlo, haciendo PAE y haciendo todo el resto de las actividades terapéuticas que yo les decía que hacen en la Fundación Dasein, ¿sí? Por supuesto que no podemos, desde el punto de vista científico, no podemos achacarle estos resultados solamente a la intervención psicoterapia asistida con equinos, pero sí podemos decir que de estos 12 pacientes, ¿sí?, redujeron llamativamente sus niveles de ansiedad de el pretest entre moderada a grave, ¿sí?, al año leve, ¿sí? Y en el segundo año, ustedes ven que aumenta un poquito la ansiedad, muy poquito, un punto y algo, momento en el que estos pacientes comienzan a llevar su proyecto de día a cabo, o sea, comienzan con el estudio, comienzan el trabajo, cada vez tienen menos tiempo, digamos, en la institución y más tiempo afuera en sus propias vidas, a lo cual es totalmente, digamos, comprensible que en este segundo año estos pacientes, ya casi en las puertas de finalizar el tratamiento, eleven un poquitito sus niveles de ansiedad. Por otro lado, en la escala de depresión de Beck, ahí vemos también como en el pretest 15,37, al año bajó muchísimo, 11,75, y a diferencia de la escala de ansiedad, se mantuvo en el mismo nivel, ¿sí? O sea, ahí nos damos cuenta cómo la subida del segundo año en la escala de ansiedad de los pacientes no era algo preocupante, sino que algo sumamente esperable, ¿sí? Porque el ir culminando un tratamiento de rehabilitación de las adicciones, ir adquiriendo mayor libertad, más responsabilidades, es más que esperable que aumente un poquito sus niveles de ansiedad. Por tanto, nosotros, como decíamos, vamos a considerar al caballo como un sujeto de derecho. Es un animal no humano capaz de generar interacciones de mutualismo, o sea, de cooperación. Nosotros decimos cooperación entre la misma especie, mutualismo entre especies diferentes, produciendo cambios en el aquí y ahora en la interacción con el humano, ¿sí? Y esto es el corazón, de alguna manera, de esta investigación y todos los, digamos, los hallazgos que pudimos ir validando, que si bien desde el principio sabíamos que, digamos, nosotros postulábamos todos estos beneficios, a través de toda esta investigación cuantitativa pudimos eh, 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 validarlos y presentarlos, publicarlos. Los hemos presentado con la licenciada Moretti en diferentes congresos y eventos, y bueno, me parece que es el gran aporte. La investigación que está en curso actualmente es indagar acerca de el bienestar en equinos de terapia. Nos parece que estos compañeros de trabajo se merecen también que trabajemos en pro de su bienestar. La investigación también es entre la Universidad de Buenos Aires y Facultad de Veterinaria y Fundación Dasein. Ahí está, les dejo el link de academia. Y aprovecho, digamos, para en estos momentos en que uno tiene la posibilidad de tener contacto con tanta gente linda y que trabaja con caballos, aprovecho para hacernos recordar a todos que tenemos que velar por las libertades y el bienestar de nuestros coterapeutas caballos. Bien, abierta a preguntas. Ok,
Muy bien, yo quiero que Marina, antes de arrancar con este ciclo de preguntas, nos cuentes un poco dónde estás ubicada, dónde te pueden contactar, pronto ese tipo de información que sé que me van a solicitar. Y adicionalmente a eso, si puedo transmitir tu contacto a aquellas personas que están en este momento acá dentro de la sala para que tengan tu contacto directo. Por supuesto. Bueno, nosotros estamos en la parte de la presentación que me dejé, estamos en la Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, Urquiza. Después yo, Alejandro, dejo todos los contactos sociales, página web, nos pueden ubicar a través de diversos, digamos, diversos canales, ¿sí? Yo después te dejo todo para que el que quiera contactarme, también hay un WhatsApp, pueden contactarme al WhatsApp, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, entonces siendo así, quiero que vayamos directamente acá. Oscar Ocampo, adelante. Abre tu micrófono, Oscar. Sí, ahí escribió la pregunta, yo me abrí el chat. Ahí está. Dice, pregunta, ¿por qué se escoge el caballo y no otro animal? ¿Sí? Ajá. Bueno, con este tipo de pacientes, con pacientes con un trastorno adictivo de la personalidad, el tamaño del caballo, ¿sí? Es realmente importantísimo porque un perro sería mucho más fácil, ustedes saben que lo que es terapias asistidas con perros en discapacidad es realmente muy fructífera. Pero con este tipo de pacientes yo les marcaba todo el tiempo esto del desafío, esto del límite natural que marca el caballo. Cuando tironeaban en las fotos, si vos tironeás de un perro de la correa, muy fácilmente vas a hacer que el perro avance y haga lo que vos querés. Ahora, tironear de un animal de 500 kilos, pie a tierra, difícil. Entonces, manejo de la ansiedad, manejo de la tolerancia a la frustración, manejo de la soberbia, manejo de la manipulación, manejo de un montón de, digamos, de un montón de conductas que tienen que ver con el perfil adictivo de la personalidad, que en un animal como el caballo, ¿sí? Te presenta un desafío mucho más grande y con muchas más posibilidades de trabajar. ¿Sí? No sé si fui clara, ¿eh? Ustedes me dicen. Ok. Ana Luisa, adelante, activa tu micrófono, por favor. Sí, a esa respuesta, pues yo le diría los beneficios que son exclusivamente de los equinos, que es el calor, la transmisión del calor, la transmisión de sus efectos rítmicos, más los movimientos tridimensionales. Son muchos los beneficios que yo he hecho logoterapia, delfinoterapia y hago equinoterapia y definitivamente el caballo es un ser único. Gracias. Sí. Gracias, Dora. El tema del movimiento rítmico, nosotros en esta actividad pie a tierra no, digamos, no disfrutan de él, ¿sí? Pero el resto sí, porque abrazar a un caballo, digamos, cuando el adicto se quiebra, ¿no? Uno dice, se quiebra el príncipe, esta persona tan omnipotente, tan soberbia, y de golpe queriendo tironear del caballo y el caballo no le da bola y se quiebra, ¿sí? Y se abraza al caballo y se pone a llorar, ese calor del caballo, eso que vos, todas esas características que vos nombraste, son altamente benéficas, por supuesto. Sí. Gracias, Ok. gracias. Escribe Ana Luisa que de pronto no tiene audio. Aquí ya estoy. Ok. Una disculpa, no podía yo abrirla. Bueno, Okay. ya mi pregunta que formulé escrita está más que contestada. Nada más, mi otra pregunta, ¿ha manejado alguna otra adicción aparte de las que mencionó?
Nosotros en la fundación tratamos todas las adicciones, ¿sí? Ciberdependencia, adicción al sexo, adicción al juego, al casino. Les puedo contar una divertida. Tuve un paciente, así nos divertimos un rato también. Tuve una paciente adicta al dulce de leche. Ustedes dirán, ay, Marina, adicta al dulce de leche. ¿Quién no se come una cucharita de dulce de leche? No. Dulce de leche en el baúl del auto, dulce de leche en el armario, robaba dulce de leche y llegó a extraer de un tacho de dulce de leche, que acá le llamamos chimbote, que es de cartón, ¿no, Marce? Con una jeringa para que la familia no se diera cuenta que había comido dulce de leche, ¿no? Por eso yo decía, la adicción no está nada por el objeto de la adicción, sino por el tipo de vínculo que la persona establece con ese objeto. O sea, adicciones, podríamos estar 80 horas hablando de anécdotas de adicciones diversas y una más increíble que la otra. Sí. Gracias, Marina. De nada, Luisa. Sí. Ok. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para interactuar a través de alguna pregunta o comentario? Acá hay una persona que pregunta si ha habido personas que dejan... Ah, Ana Luisa, en un año, en menos de un año. Difícil, porque en realidad tiene que, digamos, a nivel mundial se establece aproximadamente, ¿no? Un año cada 5 años de consumo, por una cuestión netamente neuroquímica. El cerebro necesita hacer nuevas conexiones, ¿sí? Para poder olvidar lo que nosotros llamamos craving o conducta de búsqueda, que es que la satisfacción solo viene a través del objeto de consumo. Entonces, lleva un tiempo que el sistema nervioso construya esas nuevas redes neuronales o conexiones. Yo lo explico así de fácil. ¿Vieron cuando uno está en el campo y hay como un caminito, está el pasto alto, y hay un caminito, un surquito que está caminado? En general todos vamos por ese caminito, ¿sí? El cerebro hace exactamente lo mismo. Va por ese caminito que está el surco muy hecho, muy caminado, muy transitado. Hacer nuevos surquitos para que el sistema nervioso vaya por el otro lado lleva un tiempo. Y PAE, la psicoterapia asistida con equinos, al ser, como decía antes, una actividad de tal alto impacto emocional, productor de dopamina, ¿sí? Apresura un poquito la construcción de esos nuevos surquitos, ¿sí? Porque el cerebro vaya a buscar un caballo, o hay gente que trabaja con surf, vaya a buscar hacer surf en vez de ir a consumir cocaína o irse a un casino. Marcela, no sé si querés agregar algo, me encantaría. Nosotros, acá hay varias personas del equipo, Adriana Martínez Vivot, Marcela, Alejandro, Ricardo, hay varias personas, Lucía, gente que se ha certificado en la red IPAE, acá veo a Rubén, hay mucha gente muy querida acá. Acá hay una pregunta de pronto antes y dice, ¿el manejo de un adolescente es diferente al del adulto? Bueno, sí, primero porque, digamos, desde el punto de vista legal ya es un menor, ¿no? A lo cual si pensamos en lo que es, por un lado, el tratamiento, estamos con el tratamiento concretamente, ¿no? En la fundación, estamos con un chico que está constituyendo su personalidad. Entonces, hay parte de esas características de personalidad adictiva que ya son una característica propia del adolescente. Estamos con una persona que está en construcción, ¿sí? Entonces, el tratamiento por ahí va a tener que entender que no es lo mismo trabajar todas esas conductas en un adulto, que sería como de alguna manera una rehabilitación de funciones, o en una construcción en el que no tenía, pero en el adolescente no podemos esperar que queden al 100% instaurados
todas esas, todos esos tips que nosotros tenemos, digamos, para hacer que un paciente se gradúe, decir, bueno, ya está para graduarse, porque al ser adolescente muchas de esas conductas tienen que ver justamente con la estructura adolescente, ¿sí? Entonces hay una enorme diferencia. Y con respecto a lo que es ir a pista, bueno, hay además toda una autorización que tiene que venir de parte de los padres, porque vuelvo, estamos en una actividad de riesgo controlado, pero que tiene un riesgo, a lo cual son los padres quienes tienen que autorizar que esta persona pueda incluirse en esta actividad, ¿sí? Acá dice, ¿se puede trabajar con caballos en problemáticas familiares? Sí. Ah, divina esa pregunta, me encanta. Nosotros hemos hecho experiencias en estos años, si bien arrancamos con la investigación, hemos hecho en Luján del Milagro, acá está Adriana Martínez Vivot, la dueña del paraíso terrenal de Luján del Milagro, hemos hecho experiencias, tanto sea con pareja como con familia. Yo soy terapeuta con una formación sistémica, nosotros trabajamos, les decía, antes en lo relacional, ¿sí? El lugar que ocupa cada miembro de la familia. El otro día yo escuché la charla de Horst Teleison, ¿sí? Era así, creo, Ajá. que ella un poco lo explicaba. Cuando vos estás en pista con una familia o con una pareja, con diferentes actividades, se van poniendo ahí en acto no solamente la narrativa de el cuento de esta familia, el cuento que cada uno nos contamos de nuestra vida, el cuento que nos contamos de nuestra familia y de nuestros segunda, tercera o cuarta generación para atrás, sino que además tenemos que resolver ahí en el aquí y ahora, con mi pareja o con mi núcleo, la resolución de X actividad que se les da como consigna. Y ahí se pone todo en juego, es maravilloso, maravilloso. La comunicación, el liderazgo, los límites, el acercamiento, límites de contacto, todo se pone en juego. Y aparece los integrantes de la familia que están, los que han muerto, los que... Es impresionante, realmente es impresionante. Todavía no hemos escrito sobre eso, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, está el libro que al principio, en la fotito del inicio, está el libro A Rienda Suelta, que habla acerca, ahí sí, habla acerca de lo que es la parte de terapia familiar y terapia de pareja, con PAE, ¿sí? Hay ahí un poco, una introducción. Dice, ¿la gente puede llegar a elegir al coterapeuta? No sé a qué se refiere la pregunta. Daño físico, lesiones, me imagino que debe ser algo así. Puede agredir, el paciente puede llegar a agredir al coterapeuta, o sea, al caballo, me imagino, que Ajá. se estaría refiriendo. Bueno, este es un límite, o sea, por eso decía esto de bienestar. Nosotros, yo como creadora del modelo IPAE, una de las consignas fuertísimas dentro del encuadre del modelo es el bienestar animal. A lo cual, si yo tengo un paciente que agrede a un caballo, voy a sacar automáticamente al paciente de pista. Así como si tengo un caballo que, no sé, está nervioso o que le pasa algo y hay un peligro de que pueda agredir a un paciente, se va a tirar al caballo automáticamente. Dice, doctor, ¿hay alguna bibliografía sobre intervenciones asistidas en equinos? Sí. Yo ahora voy a dejar, digamos, todos los links. Está el libro de la licenciada Marcela Moretti, Intervenciones asistidas con animales. Se los recomiendo porque es todo un recorrido sobre lo que es intervenciones asistidas con animales, en diferentes ámbitos, lo que es educación, psicoterapia, aprendizaje, la historia. Y después está el libro de A Rienda Suelta, donde es una introducción al modelo IPAE, el modelo integrado en psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos, modelo argentino, creado luego de estos años de experiencia, con el objetivo de tener un modelo con identidad cultural
y que bueno, que acá hay parte del equipo, digamos, que están acá representados. Ok, me gustaría, si me lo permites, que está el equipo acá, o algunos de los de tu equipo. Me gustaría que nos contaran cada uno desde su sentir, un poco cómo fue esa investigación y si la disfrutaron. Yo creo que muchas de las personas que hacen investigación, quienes leen las investigaciones creen que ese es un tema, tendrán su propio concepto. Quiero que desde cada uno de tus colaboradores, incluyendo también a Marcela Moretti, nos cuenten más esa parte del vivir el proceso como tal, lo que yo sé que se puede llegar a sentir. Entonces, los voy nombrando y tú me dices si hace falta alguien para que cada uno interactúe. Marcela Moretti, adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Mari. Hermoso, porque bien clarito, muy difícil resumir el trabajo que se hizo en tanto tiempo, así tan apretadito, pero creo que quedó todo dicho. A ver, nosotros decimos siempre que la experiencia que tenemos con caballos, Adriana Martínez Vivot, Eugenia, Mari, Alejandro, Richard, digamos, para todos, cada encuentro, por más que nosotros sepamos, por decirlo de alguna manera, el know-how del trabajo, cada encuentro es una sorpresa, es único, porque interviene un sujeto al que, como decía Marina, en relación con esto de por qué caballos y no perros, u otro animal. Primero, porque de otros animales no sabemos la etología, no las conocemos, y segundo, fundamentalmente por lo que decía Marina, el perro es más manejable. Esto de que el caballo nos impone su impronta también, y cada encuentro se co-construye e interviene activamente el coterapeuta, nuestro coterapeuta. De manera que muchas veces, Mari y las chicas no me van a dejar ni exagerar ni mentir, nos sorprendemos o nos encontramos absolutamente sorprendidas de las cosas que suceden, que son justamente el caballo y Niere se meten, por decirlo poéticamente, en el alma del paciente y pareciera que tiene más lucidez que el terapeuta, que el psicólogo, porque hace justo, en esto que decíamos la otra vez, la lectura del ambiente, hace justo aquello que el paciente está necesitando. En principio, cuando me preguntaban qué cosas nos acompañaron en estos 2 años, una es la sorpresa constante y otra es la emoción, porque cada encuentro nos iba reflejando el estado que tenía el paciente en ese momento, sus pequeños avances o sus grandes avances. Es esto que Marina mostraba en números, esto de la cuantificación como cosa irrefutable. Yo me gusta más, soy más despelotada, yo menos numérica, entonces esto se ve reflejado en cada encuentro con los cambios notorios de actitud de los pacientes, desde cómo llegaban a cómo se iban. Cada encuentro representaba un cambio importante, no siempre positivo. A veces había recaídas que se veían antes de que sucedieran en el intercambio con el caballo. Es decir, esto, para mí, personalmente, sorpresa y emoción. ¿Te acordás, Marce, del paciente y el bolsillo, el caballo oliéndole el bolsillo? ¿Te acordás, Alejandro? ¿Querés contarlo? Impresionante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro, acompaño desde el rol de operador terapéutico. Yo, además de estar en los encuentros, estuve presente en el desarrollo, ¿no? En la jornada intensiva. Y bueno, por suerte de ver las dos partes es increíble, porque por dentro digo, ¿cómo puede ser que esto que la persona habló ayer se refleja en la pista tan claramente? Y eso te rompe la cabeza, ¿no? Porque parece mágico. Bueno, esto lo del bolsillo del paciente, sí, no, era un paciente que recién entraba, que
obviamente sus intenciones no eran hacer el tratamiento, sino seguir en consumo. Y el caballo fue directo al del bolsillo, y el paciente solo dijo, pero pará, ¿cómo puede ser si yo...? Dice, qué casualidad, yo siempre guardo en el bolsillo derecho, o sea, se le escapó decir que guardaba consumo en el bolsillo derecho. O sea, te juro que esta vez no, ya está. Era como, bueno, este paciente claramente no duró mucho. Pero bueno, hablando un poco de esta actividad, ¿no? Esto de la sorpresa está a la orden del día. Es una complejidad enorme porque no solamente los caballos detectan a veces lo que sucede con el paciente, sino también con el macrocontexto, que esto es bien sistémico, ¿no? Si está bien afianzado el equipo de trabajo, contextos que tienen que ver con el entorno en sí, que nos sobrepasan de la realidad misma del terreno, ¿no? Hubo un problema también con el terreno que se manifestó antes de que lo pudieran detectar mucho después con estudios químicos del suelo, cosas así que decís, nada, muchas veces lo que sucede con esto es que meses después uno recuerda algo que sucedió que no lo pudo interpretar en el momento, y ahí se enlaza y decís, mirá, cosas que parecen mágicas. También trabajamos mucho con lo simbólico, lo difícil que es externalizar, y cómo de golpe un cono que patea un caballo, que parece algo muy azaroso cuando había 11 conos, y el paciente le pone el nombre de un terapeuta, después te das cuenta que ese paciente le estaba pasando por arriba al terapeuta, el caballo le pasó por arriba al cono, que lo llevaba a ese paciente, y decís, ¿cómo puede ser? Ese tipo de cosas, ¿no? Esto de la recursividad, de cómo se unen los tres mundos, que es lo que uno puede llegar a interpretar con la vivencia del paciente y con lo que el caballo tan energético lo traslada, ¿no? Así que bueno, la realidad es que es eso, coincido con Marcela, es la sorpresa y nada, un mundo muy interesante que vale la pena vivirlo sostenido en el tiempo para poder darle esa interpretación. No basta con una sola experiencia para poder unir algo tan complejo, ¿no? Bueno, gracias. Ok, Ricardo, adelante, Ricardo. Hola, buen día chicos. Yo coincido mucho con básicamente todo lo que dijeron Mari, Marce, sí, y es muy loco, como dijo Ale, el poder notar un paciente cuando dice algo en la jornada, o haya sido en terapia incluso familiar o demás, el notar que puede llevar, ya lo lleva directamente a pista a través del caballo. Eso es como lo esencial que podemos notar en esto, y es algo muy llamativo cuando se vivencia y lo ve en persona, más que nada. Pero en cuanto al caso de Ale, yo no lo conocía, la verdad. Pero bueno, eso más que nada. Sí. Vale. Hay cosas que, digamos, hay cosas que yo siempre digo, no hay palabras para describir esta actividad, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es de Jung, ¿no? Que él habla de la sincronicidad, ¿no? En donde dice que pueden haber dos seres, ¿sí? Que no haya una causalidad, digamos, no es que una cosa sea causa de la otra, ¿sí? No hay una relación causal directa, pero hay algo que le pasa a B a A que lo refleja B. Y esto es lo que sucede en pista. Vos tenés caballos que estás con una familia o con una pareja y se manejan de una manera. Los dejaste descansar un rato, entraste, no sé, a la media hora con otra familia, con otra pareja o con otro paciente, y hacen cosas totalmente diferentes y que el paciente automáticamente lo relaciona con su vida, como contaban recién el Alejandro, Ricky, en donde vos decís, pero ¿qué es magia? ¿Sí? Bueno, hay un concepto que es la sincronicidad, que puede llegar a ayudarnos a explicar qué es lo que pasa ahí en pista entre el caballo y el paciente. ¿Sí, Marce? El tema de la investigación tiene este propósito. Yo en la otra charla lo dejé. Nuestra obsesión es que esto que decía Ale, que parece magia, no es magia.
tiene un apoyo en la ciencia, porque si no, nuevamente aparecen personas que hacen, toca el caballo y te curas, toca el caballo y vas a viajar a las estrellas o no sé. Esto parece magia porque son fenómenos que están, como decía Mari, son analógicos, son paralingüísticos, no, rompen con nuestro esquema habitual de comunicación, pero tienen un asidero absoluto en la ciencia. Eso quería decir. Vale. Marina, ¿tienes algún otro miembro del equipo acá que quiera? Acá está Lucía Vamos, Speroni. Lucía. Vamos que no, ahí está. Hola, buenas tardes, soy Lucía Speroni. Bueno, yo participaba esporádicamente de los encuentros de PAE, más que nada iba a chequear cómo iban avanzando y se veía a veces en los pacientes, y cuando entraban pacientes nuevos. Hubo un hecho que no sé si todos lo recuerdan, pero para mí fue muy impactante. Hacía poco que había entrado uno de nuestros pacientes más entre rebeldes y agresivos, que le costaba incorporarse a la jornada de PAE porque parecía que sabía todo de caballos, y nosotros no. Yo no sé tanto como todos los demás, pero sí de psicoterapia. Entonces, tenía que hacer la devolución cada paciente de lo que habían vivido. Estaba Marcela, estaba Alejandro, estaba Marina, yo y la especialista en caballos, todos en una fila, y le toca hacer la devolución a esta persona, bastante agresiva, con, digamos, una postura muy altanera, y vino uno de los caballos y se paró delante nuestro. Y se quedó hasta que hizo la devolución ese paciente. Cuando terminó y vio que, no sé, se fue cuando terminó de hablar él. Yo tuve la sensación que nos cuidó. Esa fue mi sensación, pero se puso delante nuestro. Y después otro, con otro paciente que estaba mintiendo, pasó el caballo y hizo como un gesto, como se notaba que estaba haciendo cualquier cosa, porque sabíamos, el caballo hizo como un gesto con otro caballo fue, ¿no? Como diciendo, ¿qué estás diciendo? Se le fue por atrás y lo tocó sin nada. Pero bueno, esas cosas a mí me parece que te dejan, a mí me impresionaron así. Y también vi caballos que se han alejado cuando no estaban bien los pacientes. Así que no, yo creo que transmitimos mucho de nuestra energía cada vez que estamos ahí, ellos lo perciben, como son ellos, ¿no? Eso nada más, quería participar con esto. Vale. Uno enseguida, lo tomo esto, Lucía, lo de la energía, porque en realidad, a ver, nosotros transmitimos nuestra energía a través de movimientos, y uno tiene movimientos gruesos y micromovimientos, ¿sí? Que son microgestualidades. Y el caballo es un excelente lector de esas microgestualidades. Entonces, los caballos, los perros, o sea, los animales, mi perro sabe cuando yo me voy a hacer las compras y cuando me estoy yendo de vacaciones, lo tiene clarísimo. Y el caballo, de la misma manera, se da cuenta cuando alguien tiene una buena intención o cuando alguien se presenta soberbio, ¿sí? Soberbio, altanero, imponiendo, o miente, o hay, digamos, hay una paradoja, un doble mensaje en su comunicación. Entonces, realmente esta es una actividad hermosa. Yo igualmente por último, voy a utilizar esto de que es una actividad que cuando uno trabaja con patologías, es una actividad complementaria o coadyuvante, que si bien la investigación no es la parte más divertida, todos los del equipo me encanta, pero hablaron de la pista, no de la investigación. Porque la parte de la investigación es duro, ¿sí?
es sentarse con las escalas, hacer números. Yo sé que no es la parte más divertida, a mí tampoco es la parte que más me divierte, pero me parece que es un legado enorme para los que vengan por delante, para seguir con esta actividad adelante, para validarla, para que sea respetada, y me parece que es muy importante animarnos a hacer investigación. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, Marina. Vamos con una pregunta de Juan David, ¿estás? Sí, buenas tardes. Les quería hacer una pregunta. ¿Cómo pueden abordar o cómo pueden invitar en el caso de, digamos, que hay una familia y en esa familia hay un pariente que consume drogas? Si yo le digo al paciente que van a ir a una terapia o a una sesión, lo más probable es que diga que no porque él siente que no tiene ningún problema. De pronto, ¿qué mecanismos usan para poder invitar a esa persona por primera vez a esas sesiones? Gracias. A ver, a las sesiones con caballos, el paciente ya tiene que estar dentro del tratamiento, ¿sí? Nunca voy a llevar a PAE un paciente que no haya pasado por todo el proceso de admisión y que ya esté incluido en un dispositivo de tratamiento. Ahora, con respecto a esto que vos preguntabas, si yo lo quisiera lograr que el paciente, que esa persona vaya a tratamiento o tenga una primera entrevista, nosotros lo que hacemos siempre es arrancar, por eso tenemos lo que se llama grupo de referentes, arrancar con la familia. No importa que la persona no venga, ¿sí? Nosotros hacemos todo un trabajo de, decimos, creación de padres expertos, padres, tíos, hermanos, esposa, quien sea, de referentes expertos. ¿Expertos en qué? Expertos en manejar a una persona con adicción y en llevarla a sí o sí que haga una consulta, digamos, y que arranque un tratamiento. Arrancamos por la familia a trabajar. ¿Sí? Muchas gracias. De nada, Juan. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para preguntas? Bueno, yo creo que realmente todo ha sido bastante claro. Muchísimas gracias a Marina y todo el equipo completo, quienes inclusive aún no están hoy presentes, pero bueno, quedará esta grabación para darles el agradecimiento que corresponde. De verdad que nos impulsan mucho a todos los países que estamos presentes acá, con ganas de evolucionar y de poner muy en alto todo este tipo de procesos que reconocemos que mágicamente a través de la ciencia podemos demostrar cómo funcionan. Entonces, vamos a finalizar acá la grabación. Las personas que se quieran quedar, pasamos a un proceso de gratitud, donde evidentemente lo que vamos a hacer es retomar esa parte y decirles gracias, y en este caso, nuevamente gracias a todos por estar. Los espero ahora en las 4 de la tarde, una nueva masterclass. Entonces finalizamos acá la grabación.